Crímenes bélicos contra los doctores. Desobediencia a las normas del combate. Desde tiempos inmemoriales, algunos individuos en el escenario bélico han sido vistos como invulnerables, y el equipo médico ha sido uno de los conjuntos más resguardados. No obstante, a lo largo de la historia, estos preceptos han sido reiteradamente desconsiderados, y en ciertas guerras, los médicos han sido atacados de manera deliberada como una táctica militar. Los acuerdos internacionales, tales como las Convenciones de La Haya, 1899, 1907, y las Convenciones de Ginebra, 1864, 1906, 1929, 1929, 1949, dictan reglas rigurosas para salvaguardar a los médicos durante la guerra. Sin embargo, la experiencia del conflicto ha evidenciado que estas normas no siempre se cumplen. Orígenes de las reglas bélicas. En la época inicial de la historia, las guerras eran crueles y no existían normas formales que resguardaran a los heridos o a los doctores. Con el paso del tiempo, la guerra se transformó y los países empezaron a instaurar determinados códigos de honor. 18 y 17 siglos. El conflicto caballeroso. En las Fuerzas Armadas Europeas, la clase aristocrática tenía el control de la oficialidad. La guerra se desarrollaba bajo normas estrictas de honor y elegancia. Se consideraba bárbaro disparar a los oficiales adversarios. Generalmente, se respetaba al personal médico, pero no existía una normativa formal que asegurara su salvaguarda. Guerra de Independencia de los Estados Unidos, 1775 a 1783. Francotiradores contra oficiales en la lucha contra oficiales. Bajo la dirección de Daniel Morgan, el ejército continental empleó francotiradores con rifles de gran alcance para eliminar oficiales británicos, tal como ocurrió en la batalla de Saratoga, 1777. A pesar de que no existía una política oficial de ataques contra médicos, el conflicto empezaba a transformarse en algo más pragmático y mortal. Convención de Ginebra, 1864. El origen del moderno derecho humanitario, la Cruz Roja, fue instaurada como emblema de resguardo para el equipo médico. Se estableció que los médicos y los hospitales de campaña no podían ser objeto de ataques intencionados. Guerra Mundial II. Entre el cumplimiento y las infracciones existe una brecha entre el respeto y las transgresiones. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las potencias honraron las convenciones de Ginebra respecto al cuidado de los médicos. No obstante, existieron excepciones claras. Occidente frontera, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Acatamiento parcial de las regulaciones. En numerosas situaciones, los médicos de ambas partes trataban de manera equitativa a soldados adversarios y aliados. Día D, 1944. Dos doctores de Estados Unidos transformaron una iglesia francesa en un hospital improvisado y atendieron a militares alemanes y americanos. Incumplimientos. Algunas unidades de las SS alemanas infligían heridas intencionales a militares adversarios con el objetivo de atraer a los médicos y posteriormente dispararles. Además, se registraron incidentes de soldados aliados disparando a médicos alemanes, aunque en una proporción menor. Enfrentamiento oriental, Alemania contra Unión Soviética. Total brutalidad. Los nazis no respetaban el estatus de los médicos soviéticos debido a que la Unión Soviética no había ratificado la Convención de Ginebra. Si un médico de la Unión Soviética era apresado, se le trataba como un soldado ordinario y se le enviaba a un campo de reclusión donde la mayoría fallecía debido al hambre o enfermedades. Como represalia, los soviéticos también agredían sin compasión a los médicos alemanes. Frente del Pacífico, Estados Unidos contra Japón. Ataques constantes a médicos de Estados Unidos. Pese a que Japón ratificó la Convención de Ginebra en 1929, no lo hizo, lo que implicaba que no se veía obligado a cumplir con ella. Los francotiradores de Japón apuntaban deliberadamente a médicos y camilleros, con el objetivo de cortar el respaldo médico al adversario. Como meta de la Cruz Roja, la utilización del emblema de la Cruz Roja atraía más fuego adversario en vez de resguardar, motivo por el cual los médicos empezaron a retirar las insignias. Desmond II,
doctor del Ejército de Estados Unidos y ganador de la Medalla de Honor, indicó que los japoneses daban un trato especial a los médicos. Guerras actuales. La salvaguarda de los médicos continúa en peligro. Conflicto vietnamita, 1950 a 1975. Frecuentemente, el Viet Cong asesinaba a médicos de Estados Unidos y aniquilaba hospitales de campaña. Los médicos militares de los Estados Unidos empezaron a tomar armas, lo cual desdibujó la distinción entre los combatientes y los no combatientes. Conflictos en Oriente Medio, 2001 actualidad. Durante los conflictos de Afganistán e Irak, agrupaciones insurgentes como Al-Qaeda y el Estado Islámico han hecho ataques a hospitales y centros médicos como estrategia de terror. En 2015, un ataque aéreo de Estados Unidos devastó un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán, provocando una polémica a nivel global. Aspecto jurídico y delitos bélicos. Aunque existen disposiciones legales claras, las infracciones raramente se penalizan. Juicios de Nuremberg, 1945 a 1946. Se llevaron a juicio a delincuentes bélicos nazis. Sin embargo, la mayoría de los casos se centraron en pruebas médicas realizadas en reclusos, no en ataques contra médicos en guerra. Tribunal de La Haya, año 1990. Se sentenciaron a ciertos oficiales serbios por ataques a hospitales durante las guerras yugoslavas. Conclusión. Reglas frente a la realidad. La guerra ha progresado. Sin embargo, la salvaguarda de los médicos continúa siendo vulnerable. En ciertos conflictos, como en el frente occidental durante la Segunda Guerra Mundial, se honraron más las reglas. En cambio, en el frente oriental y el Pacífico, prevaleció la brutalidad. Actualmente, los grupos insurgentes y terroristas desoyen totalmente las normas bélicas, lo que convierte a los médicos en blancos frecuentes. Pese a siglos de acuerdos y normativas, la realidad en el campo de batalla continúa siendo desgarradora, y los doctores continúan siendo víctimas de los horrores bélicos.